Universidad Abierta de la Facultad de Derecho de la UNAM. Le damos la más cordial bienvenida al taller de violencia familiar impartido por la doctora Irene López Faugier. A continuación leeremos su síntesis curricular. La doctora y maestra en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Especialista en Derecho Procesal y Derecho Civil en la Universidad de Salamanca, España. Desde 1997 es catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM en las materias de Derecho Familiar, Familia y Sucesiones, temas de Derecho Familiar, Procesal Civil, Procesal Familiar y Ambiental, en los distintos sistemas de educación como son escolarizado, abierta, a distancia y en el posgrado. Tiene más de 26 años de antigüedad como docente en la Facultad de Derecho. Es profesora de carrera a tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 23 publicaciones en editoriales de prestigio nacional e internacional en diversas materias legales como son familiar, género, civil, procesal y ambiental. Ha impartido 180 ponencias y más de 45 diplomados en distintas instituciones públicas, privadas y sociales, nacionales e internacionales. Ha asistido a 117 congresos, cursos u otros eventos académicos nacionales e internacionales. Tiene una amplia trayectoria como consultora, abogada postulante, funcionario judicial y de procuración de justicia. De la Universidad Abierta es catedrática en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la División de Universidad a Distancia en las materias de Derecho Familiar, Obligaciones y Ser Universitario y Cultura de la Legalidad. Secretario General de Comité Científico Internacional para la Organización de los Congresos de Derecho Familiar, secretaria del Colegio Nacional de Estudios Superiores del Derecho Familiar, secretario general de instituciones de Derecho Familiar y Derecho Civil y socio especialista en el despacho jurídico de Cuitrón y Ramírez Abogados Asociados ubicados en el World Trade Center. ¿Sí? Un aplauso, por favor, porque gracias. Si yo sigo, me voy a llevar las 4 horas y no vinieron, yo creo, a eso. Doctora, bienvenida. Gracias. Y le damos otro aplauso, porque no es tan fácil tener a la doctora para que nos venga a compartir todos sus conocimientos. ¿Sí? Le damos la bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, Grisel. Se nota que somos amigas, ¿eh? Nos conocemos desde hace muchísimos años. No vamos a decir cuántos. Bueno, pues es un placer que estén ustedes aquí. Veo caritas conocidas de otras épocas. No vamos a decir de cuáles, porque ya me dijeron algunos años. Bueno, y de todos lados, ¿no? Que invitan a su mamá, a sus tías, amigas, ¿no? Bueno, qué honor, qué placer, yo te quiero, tú sabes. Bueno, los quiero a todos, ¿no? Porque no quiero empezar con que, ay, te quiero a ti, Jackie, te quiero a ti, no. A todos, la verdad. Y luego a mis chicos que estamos estudiando ahorita en Zoom, que es un placer, pues, verlos, porque siempre los veo en la camarita y pues no es lo mismo, ¿verdad? Que el contacto. No es lo mismo. Bueno, pues voy a tener el placer de platicar con ustedes estas horas, que espero que se nos hagan muy rápidas, de un tema en el que me he preparado hace varias décadas, porque es un problema verdaderamente, extremadamente grave, ¿no? Es digamos, la antesala del propio feminicidio. Es gravísimo lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, necesitamos que ustedes estén totalmente capacitados, entrenados para hacer frente a un fenómeno social tan grave, ¿no? Y verlo desde una perspectiva transdisciplinaria, eso es importantísimo, ¿sí? No lo podemos ver nada más desde el punto de vista legal porque queda muy acotado. Nosotros tenemos que hacer un análisis integral de este fenómeno. Miren, ¿de qué vamos a charlar estas 4 horas? Bueno, me he permitido dividir la ponencia. No sé si se vea o quieran que apaguemos estas luces de aquí enfrente. ¿Sí? Chicos, ¿me pueden colaborar con eso? Con apagar estas luces de acá enfrente.
chamacos feos. Ay, ¿qué le hicieron? Porque si no va a tener que venir mi niño, van a ver. Fíjate los chamacos feos. Ay, Dios mío. Ay, esto. Ay, disculpen, ¿todo iba tan bien? ¿Para qué le mueven a lo que no saben? Feos. Ahora hay que traer, ¿cómo se llama este niño que es un divino? Carlitos, a Carlitos otra vez. Chamacos picoteándole a todos los botones ahí, a ver qué cosa. O si no, háblenle a Carlitos, amiguitos. No, ¿verdad? Háblenle a Carlitos, chamacos, ya que hicieron el destrozo. Porque ahorita, fíjense, los sábados la universidad trabaja como el sistema de universidad abierta y andan las personas pues en todos los salones viendo qué se les ofrece a los distintos académicos. ¡Ah, sí! ¡Ay, qué miedo! No sé si le puedan apagar la luz de tal manera que no le muevan otras cosas. Bueno, ya, gracias chicos. Miren, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, me he permitido dividir esta charla en 4 partes. Primeramente, una introducción muy general de lo que es la violencia, luego vamos a hablar de los aspectos sociales que tienen que ver con la violencia, de la parte psicológica y hasta el final la parte legal, que es lo que nos toca a todos nosotros, ¿no? Es como que la parte legal es lo último y lo que se tiene que aterrizar, ¿sí? Miren, vamos a empezar entonces con esta primera parte de introducción a la violencia. Siempre quienes han tomado clase conmigo saben que soy muy estructurada, ¿no? Que les trato de dar todo así con mucha metodología para que se vaya entendiendo perfectamente los temas. Y por eso, ¿qué vamos a abordar en esta parte de introducción a la violencia? Bueno, ¿qué es la violencia? ¿Qué características tiene? Las clases de violencia que hay, que son física, psicoemocional, sexual, económica, al menos en el Código Civil, porque también hay otras formas de violencia, ¿sí? Pero al menos en el Código Civil, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia contempla no solamente más formas de violencia, sino distintos contextos en donde se puede actualizar. Y luego vamos a ver particularidades en torno a las 4 clases de violencia. ¿Qué es la violencia familiar? Vamos a iniciar con esto. Y bueno, esta imagen me encanta porque es extensiva, ¿sí? Es un fenómeno social que ejerce un miembro de la familia en contra de otro u otros miembros del mismo contexto familiar. ¿Y cuál es el objetivo del agresor? Dominar, someter, controlar y agredir. Por eso cuando me dicen, bueno, ¿y qué? O sea, ¿qué es violencia? Esto es violento. A ver, esto que me están haciendo tiene la finalidad de someterme, controlarme, agredirme, dominarme. Con eso sabemos si es o no violento, ¿sí? Bueno, ¿qué características particulares tiene? Es importante conocerlas porque no solamente se ejecuta mediante actos, ¿no? Acuérdense lo que dice el Código Penal. El delito, actos u omisiones que sancionan las leyes penales. Entonces aquí es lo mismo, ¿sí? La violencia familiar también se hace consistir en actos u omisiones, conductas de hacer, pero también conductas omisivas, de no hacer, que son recurrentes, sí, porque no se basan en un solo hecho, ¿ok? Son eventos constantes, incluso sistemáticos, permanentes. Algo muy importante, porque bueno, pues en la convivencia vivimos cometiendo errores y nos podemos portar mal un día, pero cuando ya hay intencionalidad, que eso al derecho le importa muchísimo, cuando ya el acto es con toda la voluntad
resulta de someter, dominar, agredir, dañar, bueno, pues entonces ahí se ve la intencionalidad. ¿Y qué es lo que quiere el agresor respecto de la víctima? Denotar su poder y superioridad, ¿sí? O sea, tú no estás en el mismo plano. Algo muy importante es que una vez que inicia la violencia, no para, ¿eh? Esto es como una bola de nieve. Sigue el aumento de la intensidad del maltrato. Si un día empezó con un empujoncito, olvídense, puede acabar con la muerte, ¿eh? Y eso las víctimas del delito no lo percibimos, ¿eh? Yo he platicado con mujeres que han estado a punto de perder la vida y ellas nunca fueron conscientes de que eso les podía ocurrir, por el aumento del maltrato. Y bueno, la violencia familiar se llama así, ya no intrafamiliar, antes así se denominaba porque era en la familia, en el domicilio. No, la violencia familiar, ¿saben a qué atiende? Entre quienes se presenta. O sea, la nota característica es: somos miembros de la misma familia. ¿Y dónde te pueden violentar los miembros de la misma familia? En cualquier lado. En la casa, en el entorno donde trabajas, donde estudias, en la propia calle. No sé si ustedes han visto gente así que son de la familia y que en contextos públicos se van haciendo horrores. Yo me he metido, ¿eh? ¿Qué le pasa? No trate así a la persona. No, usted que se mete, vieja tal y cual, ¿no? Porque así la patanería. No me importa. No me puedo quedar callada, chicos, y ustedes tampoco. La mayor parte de la gente actúa como que, ay, no es mi problema, ¿verdad? A ver, ¿me están diciendo a mí? Pues no, vámonos. No. Es gravísimo, gravísimo. Ya vamos a ver nosotros como abogados, como personas en general, qué podemos hacer para ayudar a las víctimas de la violencia, ¿no? Bueno, ¿qué clases de violencia al menos se verifican en el Código Civil vigente en la Ciudad de México? Bueno, se verifican estas 4. Violencia física, psicoemocional, es mejor que decir psicológica, que nada más es como la psique. No, es en lo psíquico y en las emociones. Sexual y económica, ¿ok? A ver, vamos a abordar cada una de ellas. En cuanto a la violencia física, ¿qué tenemos? Bueno, ¿cuál es la finalidad? Agredir la integridad corporal de una persona. ¿Qué se puede considerar violencia física? Desde sujetar muy fuerte a una persona, sujetarla, tomarla sin que el tener contacto, ya el tener contacto, ¿sí? Lesionarla. Y lesionarla puede ser de diversas formas, haciendo uso de alguna parte del cuerpo, de algún arma, de alguna sustancia. Eso pasa mucho en el mundo árabe y hoy en día en nuestro país también esa violencia ácida ha formado parte de los casos brutales que se verifican aquí, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Las lesiones se tipifican en el Código Penal, pero quiero decirles una circunstancia extremadamente grave para que ustedes vean cómo se ha normalizado la violencia. Por lo menos aquí, en la Ciudad de México, ¿qué creen? En el Código Penal ya no se tipifican las lesiones que tardan en sanar menos de 15 días. ¿Qué les parece? A ver, nada más piensen ustedes. Me he caído, me he pegado, bueno, ahí veo que hay quienes andan en moto, ¿no? Algo les ha pasado. ¿Cuánto? Y son unos golpazos. ¿Cuánto tardan en sanar? Difícilmente más de 15 días. O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? Lesiones que tardan en sanar menos de 15 días no es cualquier cosa. Sin embargo, ¿qué creen? Ya las desincorporaron del Código Penal y las enviaron a la Ley de Cultura Cívica. O sea, tú le puedes meter una tranquiza a alguien y pues vas con el juez de cultura, con el juez cívico, tienen otro nombre hoy en día, ¿sí? Pero pues eres acreedor a una multa, a un arresto a lo mucho.
eso es gravísimo. Eso denota que como hay muchos de estos casos, ¿verdad? Entonces hay que normalizarlo. Y no se puede normalizar, muchachos. El Código Penal de la Ciudad de México solamente tipifica las lesiones que tardan en sanar más de 15 días. Imagínense, y van en este rango, más de 15 días, menos de 60, más de 60 días, lesiones que dejan cicatriz permanente notable en la cara, otras lesiones que pueden disminuir el normal funcionamiento, fíjense, de un órgano, de una parte del cuerpo o de una facultad, la facultad de ver, la facultad de oír, la facultad de caminar, ¿sí? Disminuir o hasta la pérdida de ese órgano, de esa parte del cuerpo o de esa facultad, que pueden causar una enfermedad incurable, una deformidad incorregible, que pueden poner incluso en peligro la vida. Y lo máximo, que ya es otro delito, es el homicidio. ¿Sí? Entonces, no en todas las entidades federativas, porque ustedes saben que los códigos penales hay locales y pues es la jurisdicción, ¿verdad? Es en la entidad federativa donde se cometen los hechos, y en la mayor parte todavía se tipifican las lesiones que tardan en sanar menos de 15 días. Lo impresionante, llamativo, es que aquí no. Imagínense. Por eso no nos quieren atender en el Ministerio Público. No, mire usted, váyase con el juez de cultura cívica. No, pero ¿por qué? ¿No? Miren, violencia psicoemocional, este es bien difícil porque no tiene una comprobación así, visible, ¿no? ¿Cómo podemos acreditarle incluso legalmente la violencia psicoemocional? La violencia psicoemocional, bueno, les doy algunos ejemplitos, pero pueden ser múltiples conductas. Prohibiciones. O sea, claro, cuando tú tienes un hijo le tienes que prohibir, a ver, niño, no puedes ser irrespetuoso, tienes que lavarte, órdenes, ¿no? No puedes, y pues no sé, a los niños se les vive prohibiendo todo, ¿no? Tienes que hacer reglas de conducta, pero me refiero aquí a prohibiciones que son fuera del lugar, ¿no? No te vistas de esta manera, no hables con tal persona, ni siquiera con tu familia, no tengas amigos, o sea, acuérdense que es dominar, controlar, someter y dañar, todo lo que eso implica. Condicionamiento, si no haces una cosa, entonces la consecuencia va a ser esta, ¿sí? Amenazas de cualquier tipo, contra ti o contra algo o alguien que te duele, ¿ok? Actitudes devaluatorias, que te digan qué gorda estás o qué vieja estás. Bueno, pues si no les gusta, o sea, comentarios así, o yo tuve unos novios que me sacaban a todos lados y tú no me puedes sacar ni a la esquina, ¿no? O sea, comentarios de eso en donde tratan de devaluar a la persona. Actitudes de abandono, estas son muy recurrentes en los infantes, lo mismo que el descuido reiterado, chicos, que mandan, por ejemplo, a los hijos sin los útiles, sin el material que se va a utilizar, sin haberle revisado la tarea, con el uniforme sucio, los calcetines rotos, o sea, no tener el cuidado debido, ¿no? Que ni siquiera les hacen un refrigerio, nada. Bueno, luego tenemos comparaciones destructivas, en muchas ocasiones entre hermanos. Los propios progenitores hasta fomentan este tipo de conductas, el decir, ay, es que tu hermano es muy listo, muy limpio, muy obediente, y tú eres un desastre, un cochino. O sea, pues ya ahí generaron, obviamente, pues ya contrapuntaron a los hermanos y fíjense, son los propios progenitores que son quienes deberían de verificar que los hermanos se quieran, se comprendan, ¿no? Y no que estén en pique.
Infidelidad. La infidelidad bueno, es una forma de violencia psicoemocional, pero también una forma de violencia sexual. ¿Sí? A ver, cuando alguien te es infiel, ¿qué te está diciendo? No me importas, yo no te tengo la más mínima consideración, para mí no interesas, no vales nada. Insultos, los insultos pueden ser de cualquier tipo. No solamente, a ver, no sé, estamos de acuerdo que no tienes que decir una palabra altisonante para darle una insultada a cualquier persona, ¿sí? Sin decir grosería. Y hay personas que tienen un vocabulario muy florido, ¿no? Y que así se llevan. Bueno, yo aquí paso en los pasillos y, ay, tú, no sé cuál, y ya, bueno, ¿sí? Y no se están insultando. Bueno, o aparentemente, ¿verdad? Rechazo tú le puedes tener a un hijo. Cuando en ocasiones el niño viene y te quiere hablar y, ay, niño, ahorita estoy ocupada, no me molestes. Que tú no quieras recibir afecto de tu pareja, ¿sí? Indiferencia. Yo creo que en esa cabe mucha gente. Tener actitudes así, por ejemplo, de que no, así muy dignas, no me hables, no te hablo. Oye, ¿qué tienes? Nada. No, pues si tú no tuvieras nada, no te portas así, ¿verdad? Mejor le saco una lista, mira, no te soporto por esto. Mejor se lo dices, o sea, el otro no es adivino para saber cuáles son tus inconformidades, ¿no? Entonces el agresor con eso pretende controlarlo y que el otro adivine, pues no es así. Celos. Yo he visto gente que se siente sumamente como feliz, ay, me cela porque me ama. No, hombre. Esos son focos rojos de la inseguridad que puede tener una persona, del control que te puede generar, ¿no? Y los chantajes o manipulaciones, ¿no? Que se parecen mucho. No te lo dicen directamente, pero te lo avientan así. Bueno, pues, ¿no? Para que tú hagas algo. Te dicen algo para que tú tengas la conducta esperada por el agresor. ¿Se dan cuenta? Y como ven, esto es un maltrato que puede ser muy sutil y que es casi imperceptible. Yo a muchísimas personas, a las víctimas del delito, les he preguntado, bueno, ¿y tu pareja es violenta? Bueno, algunas, ¿no? Me han dicho, no, es que nunca me pega. ¿Qué tal, Todo lo refieren como a lo físico, cuando todo esto es un maltrato. Y no se dan cuenta que también son formas de violencia. En la violencia sexual, por ejemplo, tan solo el obligar a alguien a tener relaciones sexuales, eso es violencia sexual. El estar necio. O sea, yo creo que tiene que ser una decisión de ambos, ¿no? Entonces, o sea, cuando te obligan, te están vinculando, están encima, eso es violencia sexual. O también querer tener prácticas sexuales que tú no quieres o que te generan dolor. En las parejas se puede decidir hacer cualquier cantidad de cosas. Eso es una cosa en la que tienen que ponerse de acuerdo la pareja, ¿no? Pero ya cuando tú no quieres hacer algo porque te incomoda, te molesta, te genera dolor, bueno, pues ahí viene el problema de la violencia sexual. ¿Hay violación en el matrimonio? Sí la hay. O sea, violación es porque tienen relaciones sexuales a fuerza, tú no quieres, punto. Y eso se puede dar en cualquier contexto, en el matrimonio, en cualquier tipo de relación. Y bueno, luego hay otro tipo de conductas sexuales como son ridiculizar la sexualidad del otro, ¿sí? Hablar, por ejemplo, hasta de las conductas que tiene la diversidad sexual, que por qué te vistes así, que por qué tienes tales ademanes, bueno, pues como sea, ¿sí? Eso es violencia sexual. Los delitos sexuales, porque hay otras personas en la familia, no solamente es la pareja, en las que se puede presentar el hostigamiento sexual, ¿sí? El estar insistiendo.
el abuso sexual, que es la diferencia con la violación, porque en el abuso sexual son tocamientos, manoseos y no llega a una penetración como sí en la violación. Y luego casos tan graves como la incitación a la prostitución, que podemos pensar, ay, pero ¿cómo eso en la familia? No, hombre, no saben la cantidad de casos de esposos que incitan a la prostitución a la esposa o a la pareja o a los propios hijos, hijas, menores de edad, mayores de edad y de todo. No, aquí se ven unas cosas brutales. La violencia económica, hasta hace años era como poco abordada la violencia económica, ¿no? Puede ser, son varias cosas, que te apropies de lo que no es tuyo, que destruyas lo que no es tuyo, lo que es del otro, o lo que es de ambos. Que controles los ingresos familiares, que no das la pensión alimenticia suficiente para las necesidades básicas de tus hijos, de la familia. Y violencia económica incluso es no cumplir con el deber alimentario, que esto también está sancionado penalmente. Es una conducta ilícita en el ámbito del derecho civil, pero punible en el ámbito del derecho penal. ¿Qué podemos decir de estas 4 formas de violencia? Bueno, pues que no son excluyentes entre sí, que generalmente se presentan varios tipos de violencia a la vez. Eso, ¿sí? Cuando hay violencia casi de todo tipo, ¿sí? Pero es muy raro que sea un tipo de violencia nada más. Tampoco es un fenómeno privativo de nuestro país o de países, por ejemplo, como los musulmanes, que son países con fuertes antecedentes de machismo. No. Es un fenómeno generalizado que existe en el mundo entero, en diversa proporción, y claro, los gobiernos atienden el problema también de diferente manera. Aquí la atención del problema es dramática, ¿verdad? Bueno, si es que hay atención. Y bueno, tampoco es un tema privativo de una clase social, porque mucha gente piensa, ay, es que esto se da en la gente que es muy ignorante, la gente que no tiene instrucción académica. No, hombre, no tiene nada que ver. No respeta clases sociales, niveles intelectuales, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? La familia, por eso es importante cuando se aborda el fenómeno social de la violencia, porque todo lo que es violento en esta facultad se judicializa, en la materia que sea. Si nosotros como abogados no existiríamos si la gente tuviera la buena voluntad de cumplir y de no pasarse de lista, en la materia que quiera. Pero ¿cuál es la relevancia de abordar el tema de la violencia familiar? Pues que es el primer entorno de la violencia, y no depende, como les digo, de ciertas familias, de un tipo de familias, que si son potentadas, que si no tienen, que si son pobres. No depende de clases sociales, culturales, nada. Se puede presentar en la vida de cualquier ser humano, ¿sí? Muy bien, bueno, ya que vimos una parte muy general de lo que es la violencia familiar, ahora vamos a abordar los aspectos sociales de la violencia familiar, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a ver de los aspectos sociales? Primeramente, porque yo creo que todos se lo preguntan, bueno, ¿y cuáles son las causas, no? ¿Por qué hay violencia familiar? Bueno, ¿y por qué hay violencia en general? Tiene que ver con relaciones asimétricas, que no están en la misma, o sea, así, en el mismo plano, sino que el agresor está por encima de la víctima. Con los roles de género, con lo que se piensa de que, a ver, que porque eres hombre o porque eres mujer, con la propia historia de vida del agresor y de la víctima. ¿Qué dicen las estadísticas? Claro, estadísticas oficiales en las que yo no confío, ¿sí? Son estadísticas emitidas por el INEGI. El INEGI no tiene una medición
de la violencia en general en el país solamente ha hecho una medición y muy parcial de la violencia familiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen esas estadísticas? Los mitos y realidades, ¿qué cree la gente? El común denominador de las personas, ¿cuál es la visión que tienen respecto de la violencia familiar? Y luego que hay problemas sociales que empiezan en la familia, pero cómo se extienden a otros, cómo la violencia familiar genera otros problemas sociales. ¿Sí? Miren, las causas de la violencia. Como les digo, relaciones asimétricas, roles de género e historia de vida. A ver, ¿qué son estas relaciones asimétricas? Bueno, es el dominio de uno de los miembros de la familia sobre otro u otros miembros de la misma. ¿Quiénes son las personas mayormente afectadas en el contexto familiar? Porque siempre les pregunto eso y dicen, ¡ay, las mujeres! No. Familiar y social, ¿eh? En este orden. Los infantes, número 1. Seguido de los adultos mayores. Seguido de las personas que están enfermas. Y dentro de estas personas enfermas hay quienes son incapaces, que no pueden gobernarse a sí mismos, o porque tienen algún tipo de afectación mental, intelectual, o discapaces, que es distinto. Tienen alguna limitante en lo motriz o lo sensorial, en los sentidos. No ven, no escuchan, no caminan de manera adecuada. Sí, esos son discapaces, pero son personas que las podemos encuadrar en un tercer punto, ¿sí? Como los mayormente afectados. En cuarto lugar, las mujeres. Y en quinto lugar, las personas de la diversidad sexual. Dentro de la familia, ¿sí? Y siempre les explico esto que tiene que ver con la intersección. Las personas no somos una sola cosa. No somos hombres o mujeres, no somos infantes o adultos, no. Somos entidades complejas. Cada uno tiene características que en una persona se pueden constituir varios de estos grupos vulnerables. ¿Se dan cuenta? Una persona menor de edad, que además es mujer, que además puede ser incapaz, que además es lesbiana y que además pertenece a una comunidad indígena. ¿Se dan cuenta? Eso es ver las discriminaciones múltiples en alguien. Ay, yo estoy tristísima con esto del tema de la mentada reforma judicial, que bueno, eso ha sido dramático, ¿no? Y que ahora se van a elegir a puro advenedizo, bueno, en su mayoría, como miembros del Poder Judicial, porque ya estábamos trabajando aquí, por ejemplo, yo me dedicaba a eso, ¿no? A ir y dar clases en los poderes judiciales de las distintas entidades y explicarles a los jueces. Usted, o sea, a ver, entender, juzgar con perspectiva de género no es nada más decir es hombre o mujer, no. Juzgar con perspectiva de género es entender quiénes son las personas que usted está juzgando de uno y otro lado y cómo juegan en su contra las vulnerabilidades, ¿sí? Y es entender la integralidad de la persona, como lo que les estoy explicando, de la intersección, de las discriminaciones múltiples que se pueden verificar en un solo individuo. ¿Se dan cuenta? Eso es juzgar con perspectiva de género. Apenas estábamos ya avanzando. Y de repente, ay, Dios mío, ¿no? Estas cosas son importantes, chicos, y nosotros tenemos que enseñárselas desde aquí, desde la facultad, ¿sí? Porque este tipo de situaciones a nosotros, los de otras generaciones, nunca nos lo dijeron, ¿sí? Era una cosa totalmente... No, la ley es general, la ley es para todos, y se aplica igual para todos. Pues no, ¿verdad? No. Y luego te salían con que, no, pues hay cosas que son legales, aunque no justas. ¡Ah, caray!
Yo nada más les digo, si ustedes imparten justicia, ¿no quieren que sea legal y justo? Las dos, ¿no? Pero ¿por qué nada más? No, es así es la ley, así, no se discute. No, sí se discute. Entonces, ¿dónde está lo dulpiano de darle a cada quien lo suyo? Que además ese es todo un tema, ¿no? Que es lo suyo de cada quien. No han llegado a filosofía porque esas son las cosas que van a elucubrar. ¿Eh? Bueno, los roles de género. Los roles de género. Esto es bien interesante, oigan. Por esto, particularmente, es que hay violencia. O sea, aparte de que no estamos en la misma posición, bueno, oigan, no es lo mismo el género que el sexo, ¿eh? Hay que aclarar eso. ¿Qué es el sexo? Es lo biológico, es lo genital, ¿sí? O sea, a ver, tienes, o sea, ¿por qué se determina? En principio, por lo menos, por la genitalidad, ¿ok? Pero el género sí es otra cosa. El género no es natural, es una construcción que se ha hecho. ¿A lo largo de qué? De la historia, de la cultura y de las propias sociedades, en las que se ha determinado cuál es tu papel como hombre y cuál es tu papel como mujer. Pero eso se ha venido determinando, ¿sí? Por eso les digo, es histórico, ¿sí? Ni siquiera hoy en día que se han hecho tantos descubrimientos arqueológicos, los inicios de la civilización, pues no se sabe ni siquiera desde cuándo son, pero son miles de años, ¿sí? Aquí hay una cuestión. El sexo, en el género, el sexo de una persona sí determina sus actividades. O sea, para el género sí es importante si eres hombre o mujer. ¿Ok? Históricamente, ¿cuáles son las actividades que nos han dicho que son femeninas? No, bueno, pues las actividades domésticas, ¿sí? El cuidado de los descendientes, y no nada más de personas chiquitas, sino de otro que es mayor de edad y con capacidad jurídica plena, un marido, ¿sí? Que además, no, pues digo, o sea, ¿por qué no se puede cuidar solo? Porque atiende a tu marido, amo, ¿no? O sea, no es así, no es así, ¿no? Pero todavía, siempre se los digo a los chicos, Méxicos hay muchos. Nosotros a veces nada más nos encontramos aquí en la universidad, pensamos que la universidad, no, hombre, no. La mayor parte del país es rural. Y aquí tengo a una paisana prima que puede avalar que de donde nosotras venimos hay un machismo, o sea, y sí se conciben las cosas. Eres hombre, eres mujer, ¿sí? O sea, entonces miren chicos, las mujeres se nos considera que tenemos que estar en los ámbitos privados, que somos las encargadas de la reproducción, entonces que nos toca estar en el contexto de cuidado de los hijos, que nada más nos toca a nosotras, que es como único, como exclusivo tuyo. No, y aparte, tu actitud, tienes que ser sumisa y obediente. Porque si te pones al tiro, como algunas, eres una loca, ¿eh? Las actividades masculinas, es así, se consideran del ámbito público, ¿ok? A los hombres sí se les verifica como los únicos o principales proveedores del hogar. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana, pueden tomar las decisiones que quieran sin consultar a nadie, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres no han escuchado que les dicen, ¿le pediste permiso a tu marido? ¿Tu marido te dejó? A mí me lo han preguntado, ¿eh? Y yo buscando a quién le hablaban. ¿Sí? ¿Le pediste permiso a tu marido? No. Ay, no. De unos novios y novias así como que, ¿y le pediste permiso a tu novia? Ay, no, ¿eh? No caigan en esas porque les va mal. No empiecen con esas, ¿eh? Porque así se van acostumbrando y así se genera la violencia. No, las cosas tienen que ser amigables, se tiene que hablar, nadie va en contra de nadie, todo tiene que ser armónico. Los novios, ¿verdad? Es que conozco a varios que, bueno, los quiero infinitamente. Bueno,
Oigan, los hombres pueden desplegar el comportamiento que deseen, incluso si es violento, es como permitido, ¿eh? ¿Por qué? Porque es una forma de mostrar su virilidad, ¿no? Desgraciadamente, esto que estamos diciendo de los roles de género, la mayoría de las mujeres, aunque no lo crean, aquí en la Ciudad de México y en el país entero y en muchísimas partes en otras latitudes, siguen estos esquemas que se han venido reproduciendo por generaciones, chicos. A mis alumnos les explico que esto nosotros lo aprendemos de la propia familia. ¿Saben que nosotros tenemos patrones de comportamiento de 7 generaciones atrás? Esto es terrible. Entonces, eso ha hecho que las relaciones que hay entre hombres y mujeres se construyen sobre una base de superioridad del poder masculino, de que los hombres son superiores a las mujeres y que nosotras estamos en un plano muy por debajo de ellos. Entonces, cuando tú empiezas a acceder a los contextos laborales, que empiezas a tener mejor posición que los hombres porque tienes mayor instrucción profesional o técnica, no, hombre. Que se vayan a su casa a lavar los trastes, ¿no? O sea, son comentarios machistas, de que no tienen por qué estar aquí, como que somos unas intrusas y unas invasoras del ámbito público. Y por eso nos violentan, Esto no tiene que estar aquí. Esto es un asunto de hombres. Así es como se ve, Entonces, por eso, las que somos activistas, pues vivimos siendo violentadas, porque no lo van a creer, pero las feministas somos las más violentadas. Las que ejercemos derechos a favor de las mujeres somos más violentadas, y no solamente por hombres, por otras mujeres que los defienden. Ese es el tema. ¿Sí saben a qué me refiero? Ay, casos. Bueno, historia de vida del agresor y de la víctima. A mí me encanta esto, que las familias son fábricas productoras de personalidades humanas. ¿En dónde construimos nuestra estructura de personalidad? En la propia familia. ¿De dónde nosotros tomamos las creencias, pensamientos, actitudes? Que eso es la estructura de personalidad. Pues de tu propia familia. Tú tiendes a reproducirlo, lo que has observado, ¿sí? Y esta conducta se reproduce a lo largo de la vida entera, a menos que, como todos nosotros, llegamos a un punto de reflexión y decimos, no, yo no puedo seguir teniendo estas lealtades familiares y estas creencias limitantes, y yo me voy a deconstruir. Esto no lo voy a volver a permitir. O sea, esto no se vuelve a hacer en esta familia. Claro, cuando tú rompes en una aparente armonía en la familia, te conviertes en enemigo, Cuando tú estás en desacuerdo de las reglas y las lealtades familiares. Bueno, ¿ya vieron las causas de la violencia? Esto es el motivo. O sea, ¿tú qué aprendes? ¿En dónde aprendes la violencia? Pues en la familia, las malas actitudes, que a las mujeres hay que tratárseles de tal o cual forma, las creencias de quiénes son hombres y mujeres. ¿Qué estadísticas tiene el INEGI? Que, como les digo, muy parciales, ¿no? Básicamente son nada más en torno a la violencia doméstica, y bueno, que la doméstica es la familiar, pero bueno, aquella que es particular, y les digo que la nota característica son entre quienes se genera, miembros de la familia. El INEGI dice que, por las estadísticas, el hombre es el agresor común en el 86% de los casos, ¿sí? Y que las víctimas frecuentes no son las mujeres, son los infantes. Incluso son las madres quienes violentan también a los infantes, es por partida doble. Fíjense qué fuerte. Y luego, lo peor del asunto es que las mujeres que admitieron que vivían en violencia, la mayoría no iban a denunciar, chicos, el 89%, porque consideraban que era un tema privado.
tenemos esas creencias de que la ropa sucia se lava en casa, de que es un tema privado, y no iban a denunciar a su agresor, aun cuando sabían que estas conductas se iban a reproducir nuevamente y que esto no iba a parar. Imagínense, lo saben perfecto. Y a pesar de eso, hay algo, un fenómeno que se llama indefensión aprendida, de que la víctima cree que no tiene herramientas y que no puede salir del contexto del agresor. Ahí entramos todos nosotros, ¿eh? ¿Qué mitos y qué realidades tienen las personas respecto de la violencia familiar? ¿Qué piensa el común denominador de la gente? Que las agresiones que se sufren dentro de la familia son asuntos privados, lo cual es absurdo, que pueden nada más ser resueltos única y exclusivamente por los implicados, que no deben intervenir terceros y menos autoridades. Yo he escuchado, no puedes denunciar a tu padre, lo vas a meter en un problema. O sea, el padre abusó de la hija, la violó. En la víctima recae la culpa. Tú lo vas a meter en un problema. No, este desgraciado ya se metió en un problema él por lo que me hizo. Pero entonces a las víctimas les dicen que tienen que guardar silencio, que no pueden abrir el pico. Porque tú eres la responsable si algo le pasa a tu padre violador. O sea, imagínense. ¿A qué niveles, no? Hay que hacerle entender a la gente que se acaban las lealtades familiares y que los problemas de las familias no son privados. También se cree que son casos aislados, que no requieren atención especial, son cualquiera. Ay, pues no ven a la gente del gobierno, a la gente esa que encabeza, que bueno, es un asco escucharlos, ¿no? Que dicen cosas como que, ay, pero no hay violencia, ya bajó, la delincuencia también. ¿En dónde? En tu mundo alternativo, ¿sí? Porque eres como esquizofrénico. Pero, o sea, lo que percibimos, la realidad que percibimos todos nosotros es diferente, ¿no? Oigan, creer que la mujer sufre un maltrato porque lo disfruta y quiere ser maltratada. Yo creo que esto lo han escuchado. Ay, ahí andan porque les gusta. ¿Qué? ¿A quién le gusta ser odiado? Aquí. No les gusta ser amados, apapachados, ¿no? Eso es lo normal. No. Acuérdense que tiene que ver con la indefensión aprendida, ¿eh? Con el estrés postraumático. ¿Ven por qué tenemos que analizar la violencia desde distintas perspectivas y no solamente desde el punto de vista social, psicológico, legal? No, todo. Transdisciplinario, ¿ok? Nadie disfruta ser maltratado, chicos. Lo que pasa es que son personas que tienen una codependencia. Ya vamos a ver cuáles son las características de las víctimas. ¿Por qué la víctima actúa así? Bueno, y luego creer que la víctima también sufre maltrato porque ella misma lo provocó con su conducta o forma de ser. Esto porque siempre el agresor le traslada la culpa a la víctima. Le dice, es que tú me provocas, es que tú eres la causante de esto. No. Acuérdense que tiene que ser con su historia de vida, con las creencias de esa persona que es el agresor, con que él está por encima, pero la víctima no es la responsable. He tomado cursos de victimología en las que sí me han dicho que hay víctimas provocadoras. No, hombre, no, si llegan a tomar esos cursos, no. Y lo da una criminóloga que es una de mis mejores amigas. Le dije, no te pases y no andes diciendo que hay víctimas provocadoras, o sea, porque eso es revictimizar. ¿Cómo crees? Creer que los actos del agresor únicamente se deben a circunstancias ocasionales o temporales. Ay, es que perdió el trabajo, se murió su mamá, ahorita llovió, o sea, no tiene que ver con eso. O sea, es un patrón de comportamiento. Y les reitero, la violencia es el resultado de la historia de vida que tienen los agresores, lo que han aprendido, sus creencias, todo lo que traen interiorizado. Bueno, ¿qué problemas sociales? Porque la violencia empieza en la familia, pero obviamente se extiende. ¿Se han puesto a pensar
que la violencia es lo que genera esto? Siempre se los digo a mis alumnos, o sea, a ver, ¿por qué un niño puede pensar que la calle es un lugar más seguro que su propia casa? Y los invito a que reflexionen cuando eran niños. A ver, si se perdían, chicos, no sentían hasta una ansiedad de que me van a llevar, de que qué me van a hacer. O sea, ¿cómo un niño puede tener la certeza de que en la calle, un lugar así, donde transita todo tipo de personas y donde pueden ser víctimas de cualquier cantidad de peligros, está mejor que en su propio domicilio? ¿Mm? Porque viven todo tipo de violencia. Estos menores obviamente salen a las calles de las zonas urbanas creyendo que ahí van a encontrar, imagínense nada más, respuesta a sus necesidades, ¿verdad? ¿Y qué es lo único que logran? Mayores abusos, adicciones, son víctimas de tráfico de órganos, de explotación laboral, de explotación sexual, de redes de trata de personas, el reclutamiento para bandas criminales. ¿Sí? Hay personas que se consideran víctimas de bajo riesgo en términos de la delincuencia. ¿Quién va a chistar por un niño que está en la calle? ¿Quién va a reclamar por ese niño? Si nadie lo conoce, si la gente es tan indiferente y no se meten. Entonces es la víctima perfecta para reclutarla para cualquier cantidad de esto. O incluso para iniciarlos como halcones en la delincuencia organizada. La propia delincuencia, chicos. Ya les he platicado que cuando una persona ingresa al sistema penitenciario, pues se le hacen estudios, ¿no? Estudios que finalmente nos sirven de mucho, tenemos que ser claros también, porque, bueno, pues la finalidad de estos estudios que se hacen es para saber en dónde tendrías que incorporar a las personas, ¿sí? En qué pabellón, quiénes son, ¿no? Cuántas veces han delinquido, son primodelincuentes, son multireincidentes, cuál es el contexto familiar del que vienen, y eso se sabe perfectamente, ¿sí? Que más del 95% de las personas que entran al sistema penitenciario pues son personas que vienen de contextos disfuncionales, desintegrados, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos todos nosotros? Tener un sentido de pertenencia, ¿o no? Todos nosotros tenemos que tener un sentido de pertenencia, que pertenecemos a una familia. Cuando tú no sientes que tienes un sentido de pertenencia, somos totalmente vulnerables para ser captados por la delincuencia organizada. No sé si han visto documentales de la Mara Salvatrucha, ¿no? La clica, la familia, estos centroamericanos, ¿no? Así piensan, ¿eh? Y que se deben a la banda delincuencial, ¿eh? Que esa es su familia. Por eso es que la readaptación social, miren, es que son temas bien complicados, porque si bien la familia es la que expulsó a las personas, la que generó el problema de no readaptación social, ¿cómo haces que los planes y programas, ¿no?, tengan a la familia para que las personas o de alguna manera se reintegren? ¿Se dan cuenta? Lo mismo, los infantes, la familia los expulsó de sus contextos familiares. Y la autoridad, ¿qué es lo que va a verificar? La autoridad lo que va a verificar es que las personas, los menores, tratar de incorporarlos a esos contextos que los expulsaron. ¿Se podrá? Está bien complicado. ¿Cómo le haces? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver la parte psicológica de la violencia familiar. ¿Qué vamos a ver? Les voy a explicar algo que es interesantísimo. ¿Por qué la gente no se va
¿sí? ¿Qué es lo que te atrapa? El ciclo de la violencia, que tiene 3 etapas, ahorita lo vamos a ver, cómo es que las víctimas se enganchan. ¿Qué características tienen las personas que están de uno y otro lado de la violencia? ¿Qué pasa con el agresor? ¿Quién es? ¿Quién es la víctima? También, tú cuando eres víctima, ¿qué problemas psicoemocionales se te generan? Porque las víctimas tenemos serias secuelas a raíz de la violencia, ¿ok? ¿Y cuáles son las repercusiones en quienes se hacen llamar víctimas indirectas, que en realidad no son indirectas, también son víctimas directas de la violencia? Miren, el ciclo de violencia. El ciclo de la violencia tiene 3 etapas. Acumulación de tensión, explosión violenta y luna de miel. 3 etapas. ¿Cuál es la acumulación de tensión, esa primera etapa? Bueno, cualquier cantidad de incidentes que ocurren, ¿sí? Porque es una agresión sistemática de un miembro de la pareja en contra del otro. La sopa está fría, la sopa está caliente, yo quería espagueti, no, yo quería arroz, ¿sí? O sea, son distintas agresiones por cosas así, pueden ser absurdas. ¿Qué hace la víctima? Como ya sabe que al agresor eso le molesta, se anticipa su comportamiento, no dice nada, cede ante cualquier situación, incluso hasta se hace invisible para no molestarle al agresor. Imagínense lo que eso implica para una persona. Alguien es una contención, es como una olla express. La víctima niega su propio enojo. Piensa que tiene responsabilidad por lo que está ocurriendo, por el comportamiento incluso de su pareja. Es que yo soy la causante de lo que él está viviendo, de su molestia. Yo tengo que hacer de tal manera para que, por eso me anticipo, para que él no se incomode o ella no se incomode, porque la violencia no tiene sexo, ni género. ¿Qué hace el agresor? Minimiza los hechos. ¡Ay! ¿No? Porque la víctima cada día está más contenida. Aquí viene la siguiente fase. Miren, esta primera fase es como si tuviéramos un vaso de agua al que le vamos echando gotitas, ¿no? Entonces llega un momento en que está hasta el tope y la siguiente gotita es la explosión violenta. La víctima ya está cansada, está harta. Es la etapa más corta del ciclo de la violencia. Y cualquier incidente es lo que la detona. La gente, ay, nada más porque te dije que dónde estaba la pasta de dientes o porque no la encontré, ese fue el problema. No, ese no fue el problema. Había ya todo un vaso y una contención porque la violencia es sistemática. ¿Sí me entienden? Porque he visto que la discusión es, ¿y por qué él fue el problema? Una tontería. No, es que esa tontería no fue el problema. Es la contención. Cualquier incidente es el detonante. ¿Pero por qué? Porque la víctima está harta. Se rebeló. Oye, ¿por qué me tratas de esa manera? ¿No? ¿Qué hace el agresor? No, hombre, ¿cómo te atreves a rebelarte? Incrementa la violencia y busca darle una lección a la víctima. ¿Para qué? Para decirle, tú no te me puedes rebelar. ¿Se dan cuenta? Con esa violencia extrema, lo que busca es que la víctima tenga miedo y que las próximas veces ya no se rebele. Después de que pasa algo tan grave como esto, viene la luna de miel, que es una etapa totalmente contraria a la brutalidad de la anterior. Y entonces el agresor se muestra cariñoso, arrepentido, pide perdón, jura que ya no volverá a suceder, promete que va a cambiar. ¿Sí? ¿Qué actitud tiene la víctima? No, pues fascinada. La víctima fascinada, ¿verdad? Entonces, no, es que ya ves, es un buen hombre, es una buena mujer. Nada más que, pues,
tal circunstancia, ¿no? Pasó una mosca volando y por eso le pasó lo que le pasó, pero es bueno en el fondo. No sé si han oído cosas así. Uno como investigador social, yo me fijo mucho en lo que dice la gente al respecto, porque eso habla mucho de este fenómeno. La víctima se trata de convencer que esa es la verdadera personalidad de su agresor. ¿Y qué hizo? Otra vez como un pescadito. ¡Toing! Mordió el anzuelito y va otra vez el ciclo. Este ciclo, chicos, puede durar, si la violencia apenas inicia, meses. Entre una etapa y otra. Si ya es extremo, en el mismo día se pueden dar las 3 etapas. E incluso ya la última, la de la luna de miel, ya ni eso. Nada más las 2 primeras. Es la agresión sistemática y la explosión violenta. Ya no hay luna de miel. Cuando eso pasa, no hombre, estás así de que te asesinen. Por eso es importante explicarle a la víctima. Y por eso es importante, bueno, no a la víctima, aquí a los compañeritos, todos los que andan aquí, ¿no? Porque tienen unas creencias, bueno, tan solo, yo soy civilista, pero los familiaristas somos más particulares, ¿no? A los civilistas en general los oigo decir cada tontería. Por eso la maestra Montoya, la directora del seminario de civil, me pone a darles este tema cada rato. A ver si así entienden, a ver si así les caen los 20, ¿verdad? Porque no es posible. Porque te dicen, ay, el derecho familiar, a mí me lo han dicho, puro chisme, puro enredo, hay unas que les gusta que las maltraten, estarlas oyendo, y luego vienen y te dicen que el marido les hace horrores y ahí regresaron porque están felices. Digo, ay, te callas, ¿no? ¿Es por qué? Porque no tienen la preparación, porque no están entrenados como ustedes. Nunca vuelvan a decir eso, ¿eh? Y a la gente tonta que oigan decir eso, le dicen, no, eso se debe al ciclo de la violencia. 3 etapas. ¿Cuáles? Acumulación, detención, explosión, violenta y luna de miel, ¿verdad? A eso se debe. Y que por eso las víctimas muerden el anzuelo. Las características de los sujetos implicados. Ay, chicos, aquí venimos. Van a ver que entre agresor y víctima no hay muchas diferencias, ¿eh? Miren, ¿quién es el agresor? Les puse una fotografía de un varón, pero no quiere decir que los hombres sean los únicos. Estadísticamente, por los roles de género. Pero agresor puede ser cualquiera, ¿eh? Los agresores tienen baja autoestima, no se sienten valiosos. Son personas inseguras, no se sienten ni capaces ni exitosas. Suelen ser controladores, quieren imponer su voluntad, someter a los demás a sus caprichos. No tienen tolerancia a la frustración, el bajo control de impulsos que les digo, ¿no? Y que eso se hace en la niñez, cuando un niñito se pone necio y que quiero esto y que quiero el otro y la mamá para callarlo todo le da, sí, cállate, no me pongas en vergüenza aquí enfrente de la gente. No importa que lloren y que se te tiren, no. ¿Por qué? Los tienes que enseñar a que no todo les va a salir como ellos quieran, porque en la vida no todo te sale como tú quieres, ¿o sí? ¿Cuántos adultos no ven que es gente furiosa? ¿Por qué? Porque todos se los dieron, todos se los, así, en bandeja de plata. No, chicos, ¿sí? Las cosas no son así, entonces uno tiene que tener tolerancia a la frustración, que es eso, aguantar, que bueno, las cosas no siempre te salen bien, pero lo intentas por otro lado, logras por otro lado, ¿sí? De eso se trata. Y los agresores no son impulsivos, tienen, o sea, no tienen control en los impulsos. Esto habla mucho de los agresores, ¿eh? ¿Quiénes son y cómo se ven? Aparentemente, porque muy en el fondo saben que son de este tamañito y no tienen autoestima, pero en apariencia tratan así de mostrar una superioridad que no tienen. Minimizan su conducta, o sea, si tú les reclamas, es que me hiciste esto, ay hombre, no aguantas nada, qué chillón, qué chillona, no le conceden importancia a sus acciones. Transfieren la responsabilidad al otro. No. ¿John? Ay, ¿eso sucedió?
No, 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 eso no sucedió. Y si sucedió, yo no tengo la culpa. Y si sucedió, tú tienes la culpa, ¿no? Oye, entonces es gente con la que no puedes tener conversaciones porque son circulares. Ni siquiera te pueden admitir su responsabilidad. Justifican su actuar violento porque, me provocaste. O sea, no es que soy un demente, no. Me provocaste, ¿sí? Tienen una ideología de supremacía aparente. Aparentemente son así como muy seguros y superiores, pero en realidad no, chicos. Y les gusta denigrar, minimizar. La gente que te denigra y te minimiza, ¿por qué lo hace? Porque no se siente segura de sí misma, porque quiere mostrarse como superior a ti, aunque no lo es. Ya están entendiendo las características de quien agrede. Y tienen, híjole, eso es increíble. Aunque te digan, pues vete, órale. Tienen un profundo miedo al abandono, nada más se los digo. En el fondo tienen gran temor de quedarse solos. Y al final de cuentas se quedan solos. Les voy a decir unas personalidades que tienen los agresores. A ver si detectan. Meteculpas, claro. Siempre te van a recalcar lo que hizo el otro, o lo que tú deberías de haber hecho. O sea, se erigen en los presidentes de la Comisión del Honor o de la moral, yo qué sé, ¿no? Pero son juzgadores, te buscan manipular. ¿Para qué? Para que la víctima haga lo que ellos quieren. Te dicen una cosa que te detone algo, pero para lograr tu conducta en algún sentido. ¿Sí? Envidiosos. ¿Creen que en las parejas puede haber envidias? Oigan, en las parejas, en los hermanos, en los hijos con los padres con los hijos, no, terrible. Estamos hablando de violencia familiar, O sea, lo normal es que tu padre se sienta orgulloso de ti, no que te tenga envidia. Hay progenitores que le tienen envidia a sus hijos. O el envidioso desea lo que el otro tiene. Sufren por el éxito ajeno, ¿sí? Obviamente quieren desestimarte. ¿Y cómo lo hacen? En las familias esto es recurrente, ¿o no? El chisme, la crítica, la murmuración. Te volteas y, ¡ay, tu sobrino! Oye, son tus peores enemigos, ¿no? Descalificadores. Menosprecian y rebajan a los demás para brillar ellos. Una persona que siempre te quiere descalificar, que siempre te quiere opacar, es porque se siente tan poquita cosa que cree que no, te tiene que anular a ti para brillar ellos. Y eso buscan controlar el autoestima de la víctima. O sea, te quieren decir lo que tú debes de pensar de ti. No lo pueden hacer, Tú tienes que tener total certeza en quién eres. Una personalidad psicopática, no, hombre. No sienten culpa ni angustia de nada. Hacen cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Objetivizan a la persona. Las demás personas son objetos, medios para obtener un beneficio. Miden a las personas por la utilidad que les representan y suelen ser camaleónicos porque se adaptan rápidamente a sus intereses. O sea, son muy psicólogos, así como que escanean a la gente y te buscan así, te quieren encontrar tus puntos débiles. Con que tú esto y esto y esto, me voy a portar de tal manera que se ajuste, ¿no? Mi conducta tiene que ajustarse a tus carencias afectivas. Así te atrapan. ¿Saben por qué nos atrapan? Por nuestras carencias afectivas, por nuestra falta de autoestima, Entonces, claro, y tienen una imagen pública muy distinta, ¿no? Se sienten que no les puedes decir nada, que son intocables, no admiten opiniones ni sugerencias. Son egocéntricos por naturaleza. Se creen que tienen la verdad absoluta. Hay otros que son repugnantes, ¿no? Unos que avientan la piedra y esconden la mano.
Yo prefiero gente que te confronte, que te diga, fíjate que tengo contigo esto, esto y esto, ¿no? No, pero son personas así, supuestamente muy así, ¿no? Muy tranquilitas, muy educaditas, pero llenas de resentimientos en contra de todo mundo. No les gustan las confrontaciones y todo lo que te hacen es por detrás. No, y si tú les dices, oye, pero ¿por qué me hiciste eso? Yo, ay, no. Y tú, bueno, casi con una impotencia, ¿cómo que no? Sí, yo estoy segura. Esto es delicado, ¿no? Porque te sacan de quicio. Los narcisistas, muy parecido a los psicopáticos, tienen un gran ego y ponen por debajo a los demás. Son gente controladora, tienes que hacer lo que ellos quieren. O sea, si no haces lo que ellos quieren, o sea, o estás conmigo o estás contra mí. Así de simple. Exigentes. No reconocen sus errores. O sea, los errores son los de los demás, pero de ellos, nada. Al igual que los psicópatas, no tienen culpa. Creen tener la razón siempre. Jamás asumen la responsabilidad de sus actos. Nunca. Culpan a los demás. Utilizan a las personas. ¿Sí? No tienen emociones reales. Y es como los psicopáticos, o sea, tienen la actitud que necesita la víctima. Van cambiando, mentirosos, manipuladores, para obtener lo que quieren. El común denominador de los agresores son narcisistas psicópatas. Ahora, a la vuelta, ¿quién es la víctima? La víctima van a ver que tiene características muy parecidas. Una baja autoestima. Son personas que no tienen un sentido del valor propio, no se sienten merecedoras de consideraciones y de respeto. Se aíslan, rompen con las redes sociales, no las que ustedes conocen, ¿sí? Es decir, se alejan de su familia, se alejan de sus amigos, se alejan de todo mundo. ¿Por qué? Porque les da pena que los demás se den cuenta en la situación en la que se encuentran. Le tienen un profundo miedo al agresor porque saben perfectamente de lo que es capaz. Saben que la violencia no va a bajar, sino que se va a intensificar. La víctima es insegura, siente miedo. A ver, piensen ustedes cuando han sentido miedo, ¿qué les ha ocurrido? Están como congelados, a veces ni para adelante ni para atrás. No podemos tomar decisiones ni actuar. Esto considérenlo, ¿eh? Nosotros como abogados tenemos que obligar a las víctimas. Eso de que, no, pues ahí lo que la señora indique, lo que la señora... No, hombre, yo a varias, después de que alguien se suicidó, hubo alguien que se suicidó, que era maestra aquí, que era mi amiga. Era una chava más joven. Medalla Gavino Barrera. Yo me di cuenta de lo que estaba ocurriendo y le dije, vamos a denunciar. No, pero que el otro es tu amistad. ¿Y a mí qué? Se acabó la amistad. Esto ya es grave, porque la vi súper golpeada. Entonces, pero ella como que no. Yo 2, 3 veces le hablé, pero la dejé. Y un día llego y veo en el pizarrón que estaba muerta. Para mí eso fue un impacto de las cosas que más... Entonces ya no, A partir de eso ya las obligo. Ya no tengo el debido respeto ni nada porque... Y sobre todo yo en cierta forma me sentí culpable porque dije, bueno, si yo sabía que la víctima estaba llena de miedo, que la víctima no era capaz de tomar una decisión, ¿por qué no la vinculé? Me quedé con eso. Se los comparto, es algo muy personal y es algo que deben de considerar. La víctima generalmente siempre tiene procesos depresivos en distinta dimensión, chicos. ¿Sí? O sea, la depresión es una enfermedad, tiene distintos estadios, pero no es el sentirte triste así un ratito, no. Es el tener una tristeza permanente, una indiferencia por todo.
a veces no querer salir de donde vives, no querer bañarte, no querer hacer nada. Y la culpa. A la víctima siempre está llena de culpa, siente que lo que ocurre ha sido su responsabilidad. Codependencia, está atrapada, enganchada a su agresor, siente que el agresor la tiene que aprobar, depende de la aprobación del agresor y está profundamente apenada, tiene vergüenza. No quiere expresarse, le dificulta mucho expresar sus emociones, incluso el decir lo que le está ocurriendo. Por eso cuando vemos que hay indicios, ¿sí?, de que algo está pasando, las tienes que obligar a que hablen. ¿Qué consecuencias físicas y psíquicas hay en la de la violencia? O sea, al vivir todo esto, ¿qué te pasa a ti? Hay gente que se va por las adicciones, por el alcoholismo, drogas ilegales. Se generan también trastornos de la personalidad, enfermedades psicosomáticas, o sea, aparentemente no tienes nada, pero te duele la espalda, las rodillas. Hay gente que no ha podido ni caminar, ¿sí? Porque es tan pesado lo que traen y no es propiamente físico, es mental, pero que lo mental afecta a lo físico. Angustia, ansiedad, depresión, estrés postraumático, como ocurre para quienes han ido a la guerra, que piensan que no nada más la gente que regresa de la guerra, no. Es que estar en alerta todo el tiempo, así de que, ay, ¿ahora qué va a hacer el agresor? Es como estar en la guerra, ahora, a ver en qué momento nos atacan. O sea, estoy en inminente peligro permanentemente. Se genera estrés postraumático, chicos. La indefensión aprendida de la que ya hablábamos. Trastornos alimenticios. La gente o empieza a comer así para llenar vacíos o deja de comer. Conductas compulsivas. Nada más les llega dinero. ¡Ay, me lo voy a gastar! Me lo voy a jugar. A ver qué hago con él. ¡Ay! ¿No? Aunque no tengan para pagar la renta. Imagínense. ¿A dónde llega? Importa mucho la depresión. Importa muchísimo. La depresión es una enfermedad incapacitante. No te deja gobernarte a ti mismo, ¿Y quiénes la sufren? En su mayoría mujeres, encargadas de la crianza de las nuevas generaciones. Imagínense. Tenemos que reflexionar en esto porque ¿cómo pueden criar mujeres depresivas a sus hijos? La enfermedad es extensiva. La depresión ocasiona deterioro social. ¿Sí? Un niño que está permanentemente con una madre depresiva, no les digo que ahí se construye la personalidad, ahí ves las creencias, los comportamientos, o sea, tú los replicas. Entonces es un problema de salud pública muy grave, chicos, por los problemas psicoemocionales que se generan en las personas. Ya casi les puse lo del estrés postraumático porque es una cuestión que nadie cree, de verdad. Eso lo he estado estudiando últimamente porque, bueno, pues sigo actualizándome y en cuestiones de criminología y es una condición clínica que se desarrolla, este estrés postraumático. Cuando tú vives un evento dramático, traumático, vivir mucho tiempo en un ambiente de hostilidad, de peligro, obliga a esa persona, lo que les decía, a estar en constante alerta. Y esto es asociado con el personal militar que está expuesto a la guerra, pero no nada más. En los contextos de violencia también tiene actualización y puede afectar a cualquier persona. Toda persona víctima de violencia, del que sea, puede sufrir estrés postraumático. Las comunidades que constantemente viven en violencia, por ejemplo en Ucrania, ¿no? Sobrevivientes de desastres naturales, de un tsunami, de un terremoto, o también sobrevivientes de accidentes. La indefensión aprendida.
La víctima tiene la sensación de que no puede hacer nada respecto de la situación. Se comporta pasivamente, a pesar de que sí hay posibilidades reales de que salga de ese contexto, pero no lo entiende. O sea, cree que no hay forma. No ve las opciones. Y los trastornos alimenticios. Anorexia, bulimia, conductas compulsivas, como les decía, gastar todo el dinero destinado a satisfacer necesidades básicas, compras exageradas o injustificadas, apostar o jugar hasta la ruina. Esas son las repercusiones psíquicas que puede tener la violencia. Y luego, en los infantes, esto es un drama, las consecuencias de la violencia en los infantes. Baja autoestima, inseguridad. ¿Qué le das tú a un infante? ¿Qué le haces tú a un infante que vive en un ambiente de violencia? El niño nunca se va a sentir seguro, siempre se va a sentir inseguro, se va a sentir poquita cosa, porque a veces hasta creen que ellos son los causantes de esa violencia. Construcción de una personalidad maltratadora, porque es lo que han visto. Tienen, o si no son maltratadores, también se pueden convertir en víctimas. Y además, hay niños que desde la infancia padecen depresión. Yo lo veo aquí con ustedes, que llegan aquí y no saben ni qué tienen, que tienen un malestar permanente, pero que como la enfermedad mental está tan estigmatizada, ustedes no admiten que tienen un problema. Se sienten mal, no tienen energías para estudiar, están así sin energía, procrastinando. Todo eso es porque tienen un proceso depresivo no tratado y no siempre lo detectan. Los menores que observan violencia contra sus madres pueden asumir distintas conductas. Algunos atraen la violencia del padre hacia ellos, ¿sí?, para evitar que violente a la madre. Otros se identifican con el padre y son igual de patanes, y entonces insultan y vejan a la madre para alejar de ellos la violencia del padre. O sea, son cómplices del padre, para que a mí no me digas, no, yo estoy de tu parte. Porque además el agresor, acuérdense que es un narcisista, que si no estás conmigo, estás en mi contra. Entonces tienen una personalidad maltratadora. Y también, ¿o saben lo que hacen? Que a lo largo se desentienden de la familia, se desarraigan de la familia, generando una personalidad aislada y egoísta. Por eso hay muchas personas que no se pueden comprometer, porque vivieron violencia, tienen ese trauma y no pueden conectar con otros. Tienen miedo a que les ocurra lo mismo, a vivir lo mismo. Y son personas castradas emocionalmente. ¿Qué debemos hacer con las víctimas, chicos? No solamente la sanción, prevención, las dos partes. Prevenir antes de que ocurra, corregir, ¿verdad? Cuando ya no hay nada que hacer, ¿qué se hace? ¿Saben qué es lo que tiene que hacer la víctima y en lo que la tenemos que ayudar? A trabajar su autoestima. Esto es fundamental. Las personas que viven violencia es porque no se quieren. Tienen que aprender a quererse, a valorarse, a reconocer las aptitudes y fortalezas que tienen. Eso es muy importante. Así. Se tienen que ver así. Con un empoderamiento, incitarlas a que no le otorguen a nadie poder sobre su vida. Nadie tiene que calificarte ni aprobarte. La opinión, o sea, es decir, lo que tú eres, o sea, es tu opinión, ¿sí? Lo que digan los demás, mucho gusto, ¿sí? No dependemos entonces de la aprobación de nadie. Eso lo tienen que aplicar a ustedes y a quién, a la gente que tratan. Ya les dije, los abogados familiaristas en muchas ocasiones nos toca hasta darle atención, que no estamos
preparados para eso, pero le tenemos que dar contención a las personas. ¿Sí? Entonces es importante eso. Empoderar a las víctimas, enseñarles herramientas tales como que cada vez que alguien las desestime, las ataque de alguna forma, ¿qué es lo que tienen que decirle? Your opinion. Esa es tu opinión. No saben eso, el daño que le hace a los agresores. No, que tú, que sí, que lo tú. Ah, tu opinión. Tu opinión respecto de mí. No, se trauman, se los digo. Porque no les estás dando el poder de que, no, sí, lo que tú piensas, sí, eso soy. ¿Sí? Entonces, no nos debe de causar daño lo que opina la demás gente, no tiene que ver con nosotros. Es la única forma de acabar con la violencia, el fortalecer la autoestima. La gente que nos queremos y nos respetamos, ¿qué sucede? De ninguna manera, chiquitos lindos, o sea, estamos fortalecidos, ¿sí? Y no permitimos que nadie nos violente. O sea, el que pretenda, vámonos de aquí. Ahora vamos a la parte legal, que es la parte odiosa. Bueno, pero oigan, estudiamos Derecho, ¿no? Eso querían, ¿no? Bueno. La cuestión legal de la violencia se verifica en 3 áreas: administrativa, civil y penal. En el ámbito administrativo, hay una ley que fue la primera ley en su materia, o sea, de esta, que se llamó Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, ¿sí? En el antiguo Distrito Federal. Bueno, esta ley realmente, chicos, era como preventiva, ¿sí? Para establecer bases y procedimientos para asistir, darle una atención a las personas y prevenir antes de que ocurrieran los hechos de violencia familiar. ¿Quién las aplica? ¿Quién aplica esta ley? Todavía se aplica. En las delegaciones, en las alcaldías, hay unas unidades de atención a víctimas de la violencia. Han ido cambiando de nombre. Se han llamado WADIS, ¿sí? ¿Cómo se llama? Unidades de atención a víctimas de la violencia. ¿Qué se hace en esas unidades de atención? Hay 2 procedimientos: conciliación y amigable composición o arbitraje. ¿Sí? No. Por eso, esto es cuando apenas inicia. Ahorita les voy a decir cuándo se pueden aplicar estas cosas, ¿no? Miren, conciliación. Se busca que las partes, a ver, vamos a venirlas, van a firmar un acuerdito de que no violento, no molesto, no me paso de lanza, ¿sí? Eso. Amigable composición. Las partes se someten al procedimiento, pero, es decir, cada una va a exponer lo que es, ¿no? Su punto de vista, y va a resolver la unidad de atención de la violencia. ¿Sí? Digamos que es un arbitraje. ¿Ok? Aquí la única cuestión es si este convenio, tendríamos que preguntarnos si este convenio que se emite por las unidades de atención de la violencia o la propia resolución arbitral que se emite, si ese va a ser ejecutable en la vía civil, ¿sí? En la vía de apremio. Porque eso se puede. Ejecutar. ¿Ok? Miren, hay procesalmente, tanto en la vía civil, tú no necesitas iniciar todo un proceso. Al tener una sentencia o al tener un convenio firmado por ambas partes, ¿sí? Se puede ejecutar. Esa es la utilidad que le podemos ver a esto. Esto es independiente de lo civil y lo penal, ¿eh? Desde mi perspectiva, la aplicación es limitada. Obviamente esto no sirve en casos graves de violencia, ¿eh? No es la vía adecuada.
Si apenas inicia la violencia, la utilidad es ponerle un freno a las relaciones abusivas que recién inician. No es la vía, no es la vía. Es así como para un estate quieto porque te estás pasando. En materia civil familiar, tampoco. ¿Sí? Pero vamos a ver el Código Civil. No, pues es que estas son normas jurídicas, a ver, así, totalmente discursivo, ¿no? ¿Qué es la violencia familiar? Que ya lo vimos aquí. Actos u omisiones que ejecuta un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma. Para someter, dañar, controlar, dominar. ¿Sí? Eso es. Los tipos de violencia que se verifican en el Código Civil. Muy acotados. Física, psicoemocional, económica y sexual. Los sujetos de la violencia. ¿Quién puede ejecutar la violencia contra quién? Se ejecuta violencia en el matrimonio, en el concubinato, parientes consanguíneos en línea recta, ascendente y descendente sin límite de grado. ¿Sí se acuerdan cuáles son esos? ¿Sí se acuerdan? Bueno, parientes de sangre en línea recta, de los que yo vengo o los que vienen de mí. ¿Sí? Entonces me estoy refiriendo a mi padre, madre, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todos los que vienen para ahí, ¿sí? Y para abajo lo mismo. Parentesco colateral o afín hasta el 4º grado. Parentesco colateral, consanguíneo colateral. De sangre, pero que no descendemos unos de otros. Los de familiar, esto ya deberían de estar, pero súper listos. Oigan, hasta el 4º grado, ¿cuáles son? Se extiende hasta primos, hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, nietos. Y el parentesco afín, que es el espantoso parentesco político. La violencia que a mí me puede generar, que además así ocurre. No sé si, bueno, a ustedes no les puedo decir aquí si les ha pasado porque son unos chamacos, ¿verdad? Y la mayoría no han estado casados, pero hay aguas con eso, Ay, sí, qué horror, porque estar con las familitas políticas que, ay, qué horror. Que si la suegra no te quiere, ay, pues adiós. Una vez una tía me dijo, es que no era lo que yo quería para mi hijo. Dije, no, pues bueno, ¿no? El príncipe, la mendiga, ¿no? No, es que a veces en las familias políticas así te tratan, ¿es lo correcto? Miren, chicos, poco se habla de esto, pero es la violencia brutal que te generan en la familia política. Se han destruido relaciones porque la familia política se mete, y esto es muy grave. Y es punible, es lo que les quiero decir, es punible. Tú puedes acusar a tu suegra, a tus cuñados, hasta los familias, fíjense, es parentesco afín hasta el 4º grado. Pudieras acusar hasta los primos hermanos de tu pareja, hasta su tío abuelo, su sobrino nieto, de que te generan un daño, un control, una dominación. Parentesco civil, bueno, ese ustedes ya saben que el parentesco civil es el que deriva de la adopción, que básicamente hoy en día se equipara ¿a qué? Al parentesco consanguíneo, porque nada más existe adopción plena en la Ciudad de México. Y bueno, aunque no existan los vínculos anteriores, fíjense, la víctima debe ser una persona sujeta a custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado. Y el agresor y el ofendido debieron haber convivido en la misma casa. Lo que quiero que observen es que incluso a quién le podemos atribuir violencia familiar equiparada. A una enfermera, a una nana, a alguien que le da clases a tus hijos dentro de tu domicilio. ¿Se dan cuenta? Por esto, guarda, custodia, protección, educación, instrucción o cuidado.
Y también es violencia familiar. Luego, derechos o deberes en torno a la violencia familiar en el Código Civil. Bueno, pues el Código Civil obviamente tiene los lineamientos, ¿no? Los principios, la parte sustantiva, porque por eso es una ley sustantiva. Que la familia se tiene que desarrollar en un ambiente libre de violencia. Acuérdense que ese es uno de los principios básicos del derecho familiar. Educar a los menores sin violencia. Y luego se incorpora la reparación de daños y perjuicios a quien incurra en violencia familiar. ¿Se podrá reparar? ¿El dinero reparar? Bueno, hay quien dice que con pan las penas son menos. ¿Sí? Pero habría que ver, ¿verdad? Yo creo que no repara. Las medidas preventivas y correctivas que hoy en día se incorporan en el Código Civil son importantes, chicos. Fíjense, antes estaban totalmente abiertas, así de que las que el juez necesite dictar para efecto de proteger a las víctimas. No, nunca les dio, nunca. No, el código no dice. Así los jueces, ¿eh? Las tuvieron que poner, ¿qué tal? Para que estas personas pudieran comprender que tenían que ordenarlas y decretarlas en sus resoluciones. ¿Cuáles? Ordenar la salida del agresor de la vivienda familiar. No, yo no le puedo decir. ¿Cómo no le puede decir? Y además usted tiene que ordenar que se salga independientemente de la acreditación de la propiedad. No es que yo soy el dueño, aunque por lo pronto y para proteger a las víctimas usted tiene que salir. La salida inmediata. Es que yo estoy en posesión, ni modo. Mientras tanto, usted se tiene que salir. Es que yo soy el arrendatario, lo siento, se tiene que salir. ¿Ok? También un juez puede decretar lo siguiente, chicos, que reingrese la mujer. ¿Qué tal si la mujer se fue así, con lo que traía puesto, por un conato de violencia brutal? Reingreso de la mujer a la vivienda, una vez que se resguarde su seguridad. Incluso a veces las mandan con la fuerza pública a sacar sus cosas. Prohibir al agresor ingresar al domicilio donde vivía. Decirle, usted se salió ya, pero además no puede regresar. Otra cosa que se les puede prohibir ir a un lugar determinado. Usted no puede ir a donde trabaja la víctima, no puede ir a donde estudia, no puede ir a donde toma el pecero, no puede ir a donde frecuente, por donde pasa, no puede. Prohibir al agresor acercarse a la víctima incluso a una distancia determinada, tipo los gringos. No se le puede usted acercar a 200 metros, ¿no? Yo decía que 1 kilómetro, o sea, yo pedí 1 kilómetro. Ay, no, abogada, por favor, 1 kilómetro, hombre, 200 metros. Dije, bueno, así, En fin. Prohibición del agresor de comunicarse con la víctima. Hoy en día que tenemos cualquier cantidad de medios para comunicarse, chicos. A ver, un juez le puede decir, usted no puede comunicarse con la víctima por sí mismo, ni por medio de otro, por interpósita persona, por cualquier medio, ni por un teléfono fijo, un celular, un WhatsApp, el Instagram, el X, el no sé cuál. No, sí, no se puede. Por redes sociales. También un juez puede prohibir vender o hipotecar bienes de la sociedad conyugal, porque hay gente que no le importa. Bueno, pues entonces voy a pedir un préstamo hipotecario o voy a tratar de vender. No se puede, y menos si son bienes de la sociedad conyugal. Prohibido vender los bienes que se encuentren en el hogar común. También se le puede prohibir. O sea, se quedó en el domicilio, pero no puede disponer libremente de los bienes. Y se dejan abiertas las medidas, claro. Al principio así estaban, no estaban listadas y era lo correcto, porque como siempre les he dicho, los casos son dependiendo. Entonces tú tienes que ver cuál es la situación para ver qué le prohíbes, porque no le vas a prohibir lo mismo en este caso que en este, que son cosas distintas, ¿no? Ay, y luego algo muy triste y muy dramático, oigan, que el 28 de junio del 24, ya casi un año, se incorpora en el artículo 323 séptimo un invento que se llama violencia vicaria. Les explico por qué. Miren, hay una conducta que se llama alienación parental.
Esta alienación parental consiste en todos aquellos actos que un progenitor ejerce, ¿sí?, a través de los hijos para dañar al otro progenitor y entonces los manipula, los pone en contra, o sea, un progenitor pone en contra a los hijos en contra del otro, para que los hijos lo odien, no lo respeten. Eso es la alienación parental. Como conducta sabemos que eso ocurre. No necesariamente se tiene que presentar en un contexto procesal, ya cuando hay un tema procesal, no. Puede ser incluso sin que las parejas piensen en divorciarse, porque hay mamás que así a los hijos en contra del padre y a contrarios en su, ¿no? El padre en contra de los hijos, en contra de la madre, y que generan esos ambientes de hostilidad. Eso se da siempre, pero no es una condición comprobada científicamente. Hay un Richard Gardner que en 1985 dijo, no, es que esto es un síndrome de alienación parental. No, es que eso no lo determinas tú. Eso lo determina la Asociación Psiquiátrica Americana, que tiene su base en Estados Unidos, ¿ok?, pero que recibe, obviamente, los estudios de los psiquiatras del mundo entero para ver qué se incorpora como enfermedad, trastorno de la personalidad, trastornos mentales y síndromes. Los psiquiatras tienen un manual estadístico y diagnóstico que se llama D de dedo, SM5 con romano. En ese manual estadístico y diagnóstico es el que emite la Asociación Psiquiátrica Americana, en el que se determina cuáles son enfermedades mentales, porque están probadas, cuáles son los síndromes y cuáles son los trastornos de la personalidad. Y el mentado ese Richard Gardner, en 1985, sin haber hecho ningún estudio, según él, descubrió esto y lo quiso incorporar como si fuera un síndrome mental. No está reconocido científicamente. Si no está reconocido científicamente, no podemos nosotros acusar a una persona de alienación parental, porque entonces, ¿quién es la persona adecuada para hacernos un dictamen pericial? ¿Se dan cuenta? ¿Qué valor probatorio podría tener? No, es que aquí dice que hay alienación parental, ajá, pero eso ni siquiera está reconocido científicamente. Entonces, eso no existe. Son puras elucubraciones. Y miren, en la alienación parental la idea es que uno no dice qué progenitor, uno en contra del otro. No se sabe si es el hombre o la mujer el que manipula a los hijos con sus malas hazañas, ¿ok? Pero utilizan a los hijos para ponerlos en contra del otro progenitor. No tiene sexo, porque la violencia no tiene sexo. ¿Saben de qué se trata la violencia vicaria? Totalmente parcial. Que siempre son los hombres, los que utilizan a los hijos o los que hacen algo con relación a los hijos para agredir a las mujeres. ¿Eso ocurre siempre? No, no. El invento de esto está peor, porque se le debe a una argentina llamada Sonia Vaccaro en 2012. Y aquí unas pseudofeministas y personas legisladoras que no tienen el conocimiento pleno, porque son unas irresponsables, creen que incorporar en la ley este tipo de inventos es así como novedoso y wow, la violencia vicaria, y creen que por hablar de eso es como, no, chicos. A ver, ¿saben que hay gente que ya ha ido a dar a la cárcel por una acusación de estas? De una cosa que no existe, porque no tienen la debida defensa. Yo por eso les hago el énfasis. Si no existe la alienación parental, ¿qué valor probatorio? Esa señora nunca ha querido discutir con nosotros. Yo formo parte de un grupo en donde estamos mexicanos, argentinos, brasileños, y discutimos estos temas. La hemos invitado y nunca ha querido, ¿sí? Para que nos diga, a ver, ¿en qué se basó? ¿En qué se basó para inventar esto? Porque no quiere que la contradigas. O sea, tiene un problema serio, ¿sí? Entonces, esto lo tienen que poner en tela de juicio, porque no tiene una aprobación científica.
Y a mí me parece pues muy grave porque imagínense, dice, cualquier acto u omisión cometido por quien mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio, concubinato o de hecho con una mujer, o sea, la agredida siempre es la mujer, y ejerza por sí o por interpósita persona violencia, cualquier tipo de violencia contra ella, y que utilice como medio, fíjense, así, la tal violencia vicaria nada más era utilizar a los hijos. Aquí, en esta incorporación que se hizo, se pone también a los ascendientes, a las personas con discapacidad o que tienen alguna enfermedad y que se encuentran bajo su cuidado mediante amenazas, intimidación, puesta en peligro o cualquier acto de violencia. ¿Sí? Les reitero, la denominada violencia vicaria carece de sustento científico. Es un invento de esta señora llamada Sonia Bacar en el 2012. Se restringe a una violencia contra las mujeres, chicos, y la violencia no es ejercida contra las mujeres únicamente. La violencia puede ser de hombres con hombres, de hombres a una mujer, de mujeres entre mujeres o de una mujer con un hombre. Entonces es muy parcial. Y no me vayan a contestar porque tuvimos apenas un examen profesional y le preguntamos a la sustentante, le dijimos, bueno, yo le dije, a ver, ¿y esto es correcto que lo hayan incorporado? Primero le di la explicación, ¿no? Es correcto. Bueno, no será justo, pero es legal. ¿Qué? Le dije, no me conteste eso. Le dije, por piedad del Señor, no me conteste eso. ¿Cómo que no será justo, pero es legal? No. El hecho de que lo hayan incorporado en la ley, ustedes tienen que desestimar que esa incorporación existe. Incluso, a ver, ¿en dónde está el sustento de la violencia vicaria? ¿Cuáles son las pruebas idóneas científicamente para acreditar la violencia vicaria? Esa es la manera como tienes que desestimar. No hay elementos de prueba para poder comprobar el presunto daño que se le hace a una mujer por conducto de sus hijos, etc. Bueno, no hay violencia vicaria. ¿Me entienden? Ahí es donde ustedes entran. El hecho de que lo hayan incorporado, nada de que, no, pues ya no hay nada que hacer. No, ¿cómo que no hay nada que hacer? No, esto es importante que lo verifiquen porque además se han soltado incorporándolo en varias legislaciones civiles y penales, quiero decirles eso. En el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya lo incorporaron, chicos. Ay, no, bueno, es que están desatados, incorporando cosas que no van. Y hay a varias entidades federativas que lo tienen como delito y hay personas que ya han ido a dar al reclusorio por esto, sin una previa comprobación. No, es muy grave, muy grave. Bueno, también las consecuencias de la violencia se pueden ver en otras instituciones del derecho familiar. Ejemplo, en las donaciones antenupciales, que son las que se hacen las personas que se van a casar entre ellos o que otro se los hace por motivo del matrimonio. Y las donaciones entre consortes, las que se hacen quienes ya están casados. ¿Sí? Si durante el matrimonio el que dio, el donatario, ejerce violencia familiar contra el donatario, el que recibió. A ver, a mí me regaló el anillo de compromiso de su bisabuela, ¿sí? Contra el donante. A mí me dio eso, pero yo violento a la persona que me lo dio, se puede revocar esa donación, ¿ok? Hay otra que ya conocen los que van conmigo en el derecho familiar, en alimentos. A ver, una persona que es un alimentista mayor de edad, como son todos ustedes, que son alimentistas mayores de edad, ¿sí? Porque todavía tienen derecho a alimentos, dado que están estudiando, dado que llevan sus materias de forma regular, no van reprobando ni nada de eso, ¿sí? Entonces, los alimentistas mayores de edad tienen derecho a recibir alimentos. Pero, ¿qué pasa si violentan al que les proporciona los alimentos? Aunque tengan el derecho, se acaba. Cesación del deber alimentario.
potestad, ayer lo estaba viendo con varios. A ver, ¿cuándo cuándo se pierde la patria potestad? Porque acuérdense que la pérdida de la patria potestad es una sanción gravísima, chicos. Para recuperar es casi imposible, ¿sí? Entonces, ¿qué es la pérdida de la patria potestad? Ya no voy a tener derechos con relación a mis hijos. Yo no voy a tener el vínculo con mis hijos. No me van a permitir verlos porque soy pernicioso, ¿sí? ¿Y por qué se pierde la patria potestad? Entre otros casos, por la violencia contra el menor. En la tutela, chicos, los tutores también pueden ser removidos. Acuérdense que los tutores se hacen cargo de personas que son vulnerables, de incapaces, menores de edad o mayores de edad. Entonces, un tutor tiene que ser una persona con debida probidad, ¿no? Una persona con las características para hacerse cargo de alguien vulnerable. Entonces, si violenta, lo remueve. En el Código de Procedimientos Civiles, todavía tenemos ese problema. Lo bueno es que ya en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya eso ya no está. Pero acuérdense que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares entra en vigor de forma escalonada. ¿Ok? Bueno, y aquí es esto. Dice el artículo 942 en el tercer párrafo, fíjense nada más, que tú en la controversia del orden familiar puedes demandar la violencia familiar. ¿Pero qué creen? Que el juez va a exhortar a las partes a que acudan a una audiencia privada y entre ellos hagan convenir las acciones para hacer cesar la violencia. ¿Cómo? Tú vas a sentar al agresor y a la víctima juntos y ellos van a platicar a ver qué van a hacer para que se acabe el problema. Cuando estamos hablando de las relaciones asimétricas, no se puede conciliar, es absurdo conciliar, ¿sí? Y aquí les doy este tip porque tienen que invocarlo con todo tipo de autoridades, porque además ustedes me enseñaron MASC, medios alternativos de solución de controversias, y hay algunos de ustedes a los que no les dijeron que no se puede conciliar, mediar, nada en violencia, no se puede. Pero hay otros a los que no les dijeron nada. A unos sí, a otros no. ¿Sí? La ley, oigan esto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿qué creen? Fíjense lo que señala en el artículo 8, es importantísimo. Siempre que quieran conciliar, ustedes van a invocar esta ley y este precepto normativo. Para atender, en los modelos de atender, prevenir, sancionar, ¿qué significa? Todo tipo de autoridades, porque unas atienden, otras previenen y otras